revelado, el aterrador testimonio de una casa maldita y sus secretos EMBRUJADOS. La casa de Lucía debía ser un refugio, una nueva oportunidad tras una tormenta que había arrasado su vida. Pero allí, en ese barrio olvidado de sombras y murmullos, el aire pulsaba con una inquietante presencia. Decía la gente que esa casa estaba maldita, que su historia estaba manchada de sangre y llanto. Cuando Lucía escuchó las advertencias de sus nuevos vecinos, solo pudo reírse, sin saber que el horror la esperaba tras puertas desgastadas y paredes desgastadas. Era una madre soltera de 32 años, y lo que más temía era no poder ofrecerle a sus hijos un hogar donde sentirse seguros. Los primeros días la vida parecía normal. Valeria, su hija mayor, jugaba en el patio trasero al lado de su pequeño hermano, Diego. Lucía se sentía aliviada viendo su risa como un bálsamo tras el estrés de la búsqueda de trabajo. Sin embargo, las risas pronto se mezclaron con susurros extraños que emanaban de las antiguas paredes. Al principio, pensó que era el cansancio, pero esos ecos se convirtieron en voces diáfanas, como si la casa contara secretos inconfesables. «Mamá, mi amiga está aquí», decía Valeria, con una sonrisa que helaba la sangre de Lucía. La ansiedad se instaló en su pecho mientras esos murmullos parecidos a la risa infantil se introducían en sus noches. Una noche, mientras buscaba en vano el sueño, un ruido la despertó. El corazón le latía con fuerza como si quisiera salirse del pecho. Al levantarse, se encontró con las sillas del comedor dispuestas en círculo, como si alguien hubiera estado invocando algo oscuro. «Esto no puede estar pasando», pensó, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Recordó las amenazas escondidas en las palabras de los vecinos, espantos, desapariciones, almas en pena que nunca se marcharon. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Decidida a desentrañar la verdad, Lucía comenzó a investigar la historia de su hogar. Cada nuevo hallazgo la sumía más en la pesadilla. Décadas atrás, familias enteras habían desaparecido en circunstancias misteriosas. La comunidad, a la que siempre pensó que pertenecería, se convirtió en un laberinto de desconfianza. Su amigo Miguel, siempre a su lado, parecía conocer más de lo que decía. Su amabilidad ahora parecía una fachada. Lucía comenzó a dudar, sintiendo que su vida estaba en peligro, como si las sombras en la casa quisieran devorarla a ella y a sus hijos. Una noche, gritos desgarradores de Valeria resonaron desde el piso de arriba. Con el corazón en la garganta y temores brotando a raudales, Lucía la buscó entre la oscuridad. El aire se espesó, y una risa infantil llenó los pasillos. Al girar la esquina, se preguntó si había tomado la decisión correcta al mudarse. ¿Podría salvar a sus hijos del horror que acechaba en las sombras de esa casa maldita? La incertidumbre la envolvió mientras avanzaba, lista para desafiar lo desconocido. El sonido de los gritos fue seguido por un silencio sepulcral que heló la sangre de Lucía. Se detuvo en seco, apenas respirando, con los ojos bien abiertos, tratando de captar cualquier otro ruido en la casa. La risa que había resonado en el aire ya se había desvanecido y ahora el silencio parecía burlarse de ella, haciéndola sentir aún más vulnerable. Con cada paso que daba hacia la escalera, el eco de sus propios pasos se le hacía pesado, y la oscuridad parecía tragarse la luz que provenía del pasillo. Su mente giraba, cuestionándose si Valeria realmente estaba bien. ¿Acaso había algo más que sus risas inocentes? Se sintió empujada a continuar, a comprobar qué era lo que había sucedido, aunque la incertidumbre y el miedo amenazaban con paralizarla. Al llegar a la puerta de la habitación de Valeria, Lucía tomó un respiro profundo y la empujó. El cuarto estaba en penumbras, pero a través de la tenue luz de la ventana, logró distinguir la silueta de su hija sentada en la cama. Valeria estaba rígida, con los ojos fijos en la pared opuesta, como si estuviera hipnotizada. «Mamá», susurró Valeria, sin apartar la mirada.
La voz era débil, quebrada, y llenó a Lucía de un miedo indescriptible. ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué gritaste?, preguntó, acercándose lentamente. Ella está aquí, dijo la pequeña, señalando con su dedo tembloroso. Lucía siguió su mirada, pero lo único que vio fue la oscura pared, donde una sombra parecía bailar, moviéndose de manera antinatural, como si estuviera viva. ¿Quién está aquí? Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna. No había necesidad de preguntar, sabía que no podía ser natural. Valeria empezó a sollozar mientras su voz se quebraba. La amiga, me lleva con ella, dice que tengo que jugar. Lucía, aterrorizada, se arrodilló al lado de su hija. No, querida, no tienes que jugar con nadie. Solo eres tú y yo. Vamos a salir de aquí, ¿ok? Solo tú y yo. Su voz sonaba más firme de lo que sentía, pero su instinto maternal le decía que debía protegerla a toda costa. De repente, un viento frío barrió la habitación, apagando la tenue luz que entraba por la ventana. La oscuridad se hizo densa y palpable, y en ese instante, Lucía sintió que algo la observaba. Se puso de pie, aferrando la mano de Valeria, pero la niña se quedó inmóvil, mirando algo más allá de sus ojos. Valeria, ven. Lucía tiró de ella, pero la pequeña permanecía adherida a la cama, con una expresión de asombro y miedo en su rostro. No. Ella dice que no puedo irme, que tengo que quedarme. Las palabras de Valeria fueron entrecortadas, su voz sonaba cada vez más distante. Lucía se sintió atrapada entre su instinto protector y la desesperación al ver a su hija perderse ante una presencia que no podía comprender. El miedo había alcanzado su punto álgido cuando de repente escuchó un leve susurro, una voz suave y tentadora que parecía surgir de las sombras. Quédate con nosotros. Antes de que pudiera reaccionar, las luces comenzaron a parpadear y la fría risa infantil reverberó por todo el cuarto. Lucía sintió que la realidad se desvanecía en ese momento, sumergiéndose en un ciclo de terror. Al mirar hacia atrás, la puerta se cerró de golpe, y el eco del grito de Valeria hizo temblar las paredes. Lucía colocó una mano en su pecho, sintiendo que el pánico comenzaba a consumirla. Esto no es real, murmulló entre dientes, pero las risas continuaron, inundando su mente con imágenes de oscuridad, dolor y sufrimiento. Cuando las sombras se acercaban más, ella se dio cuenta de que debía elegir, enfrentar la amenaza que acechaba o abandonar la casa con sus hijos, aunque eso significara dejar atrás lo poco que habían construido juntos. El clima en su interior arremetía con una fuerza incontrolable, pero una decisión inminente se aproximaba. En ese instante, una verdad aterradora surgió en su mente: podría confiar en algo o en alguien dentro de esa casa. La luz se apagó de golpe, y el silencio quedó sepultado por un eco sordo. En la oscuridad, un frío mortal envolvió a Lucía mientras algo comenzó a girar a su alrededor, llevándola a un abismo del cual no sabía si podría regresar. Cuando la voz de Valeria se mezcló con el eco de los lamentos pasados, Lucía sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué secretos ocultaba realmente la casa? El terror la llamaba, más fuerte que nunca. Justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, la risa se convirtió en un grito ensordecedor, y en un instante, todo se detuvo. El silencio se posó como una niebla pesada en la habitación, y Lucía sintió que el aliento se le cortaba. La oscuridad era impenetrable, un velo que ocultaba no solo a su hija, sino también a lo que acechaba en las sombras. La risa se silenció de repente, dejando únicamente el latido frenético de su corazón. Valeria susurró, aunque la palabra se sintió como un susurro en el viento. La niña seguía inmóvil, atrapada en su propia parálisis, y Lucía supo que no podía esperar más. Se acercó a ella, extendiendo la mano hacia la pequeña. La mirada de Valeria, en trance, no mostraba signos de reconocimiento, y eso atormentó a su madre. Valeria, por favor. La desesperación se convirtió en grito, pero la niña no respondía. Lucía sintió que una mano fría y etérea tocaba su hombro, un roce que le hizo girar rápidamente, pero estaba sola. No había nada visible, solo sombras que parecían reírse de su miedo. Dando un paso atrás, Lucía, decidida, tomó a su hija por los hombros. Tenemos que salir, ahora. La sacudió suavemente, intentando romper el hechizo que la mantenía atrapada.
con su rostro frente al de Valeria, sintió una agonía profunda al ver la lejanía en sus ojos, como si ya no estuviera allí. En un instante, la tensión creció, el aire se hizo denso, y la habitación pareció encogerse a su alrededor. Un profundo sentimiento de que algo estaba haciendo su movimiento para reclamar a la pequeña la llenó de un terror helado. Lucía, aferrándose con todo su ser, tiró de Valeria, pero la niña no se movía. «Despierta», gritó, y en ese instante, la habitación pareció temblar. La luz titiló y volvió a parpadear, mostrándole una rápida visión de lo que había tras de Valeria. Una forma nebulosa, una figura en la penumbra que la miraba con ojos vacíos y una mueca que oscilaba entre el dolor y la alegría, como si disfrutara del tormento que causaba. «No», lanzó un grito de ferocidad y, en un movimiento desesperado, empujó a Valeria justo cuando la figura se lanzó hacia ellas. Al instante, una ráfaga de aire gélido las rodeó y algo indescriptible las empujó hacia el umbral de la puerta. Lucía logró sortear la barrera de la oscuridad y, con todas sus fuerzas, arrastró a su hija hacia el pasillo. De repente, a medida que cruzaron la puerta, el ruido de las risas se intensificó, llenando sus oídos como un torrente que ahoga. El eco de la risa parecía transformarse en gritos de desesperación, llenos de una angustia que vibraba en cada rincón. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear, cada destello revelando imágenes fugaces, rostros distorsionados, manos alargadas, un coro de voces que llamaban por socorro. «¿Qué es esto?», Lucía gritó, asustada, mientras tiraba de Valeria hacia la salida. En el fondo de su mente, una parte de ella sabía que la casa no quería dejarlas escapar. Cada paso que daban se sentía como un intento más de la casa por retenerlas en su oscuro abrazo. Finalmente, llegaron al final del pasillo, donde la única salida se mantenía cerrada. Lucía empujó la puerta, pero estaba trabada. Golpeó con los puños, gritando que la dejaran salir, que no había nada que quisieran de ellas. Pero el silencio fue la única respuesta, y el aire frío volvió a presionar en sus cuerpos como un abrazo mortal. «No, no, no», murmuró Lucía, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. En ese momento, Valeria se giró y miró a su madre, una chispa de conciencia regresando a sus ojos. «Mamá, no puedo dejarla, dice que debo quedarme». «No, cariño. Ella no es tu amiga. Es una trampa». La voz de Lucía se perdió entre un murmullo aterrador que comenzó a revivir alrededor de ellas. Solo quedaba una opción, y cada segundo se convierte en una eternidad mientras el terror se cernía sobre ellas. Con un último grito de ayuda, Lucía cerró los ojos y se lanzó contra la puerta, buscando un camino hacia la luz, encontrando su destino en un momento de locura, y así, la oscuridad se tragó su intento de escapar, mientras una figura oscura deliciosamente delgada se deslizaba hacia ellas, revelando una sonrisa que prometía la eternidad en sus brazos. El grito ensordecedor de Valeria resonaría en la casa, y Lucía se sintió desvanecer en la oscuridad mientras la risa se convertía en un eco lejano. Podían escapar de esa casa maldita, o se convertirían en parte de sus lamentos y sombras para siempre. La oscuridad las envolvió, y aunque Lucía había cerrado los ojos, el terror se mantenía palpable. Sentía la presencia, una sombra que se deslizaba a su alrededor, mientras una risa escalofriante resonaba en su mente. El frío calaba hasta los huesos, pero había algo más, un calor siniestro que parecía brotar de la misma casa, como si las paredes respirasen, ansiosas por absorber su miedo. Despertó en un lugar que le resultaba extraño. Estaba en el mismo pasillo, pero la atmósfera había cambiado. Las risas se habían transformado en susurros suaves que se entrelazaban con la angustia. Lucía se levantó con dificultad, temblando al darse cuenta de que aún sostenía la mano de Valeria. La pequeña parecía perdida entre los ecos. ¿Valeria? La voz de Lucía salió ahogada, como un lamento. La niña se encontraba a unos pasos, inmóvil otra vez, como una marioneta cuyas cuerdas se habían cortado. El rostro de Valeria se torció en una mueca que hacía doler a Lucía. Estaba atrapada en un sueño del que no podía despertar. «Mamá». Valeria finalmente volvió su mirada, pero había una distancia que ardía entre ellas. «No puedo irme, ella me necesita». Las palabras de la niña retumbaron en el aire pesado, como un eco en un abismo. «No, cariño, estamos en peligro»,
insistió Lucía, intentando acercarse, pero una fuerza invisible parecía empujarla hacia atrás. Las paredes temblaban delicadamente, y una sensación de desasosiego llenaba el espacio. De pronto, el suelo se agrietó bajo sus pies, un hueco negro comenzó a formarse, como un abismo que la llamaba a las profundidades. Ella no quiere que te vayas, Valeria murmuró, girándose hacia la penumbra que se asomaba al final del pasillo. Una silueta oscura, de forma angulosa, empezaba a tomar vida. Una certeza fría recorrió la espalda de Lucía, esta vez, no había escapa. Valeria, ven aquí. La madre gritó, pero lo hizo en vano. La casa estaba viva, sus gritos se perdían como susurros en la bruma. Cuando Lucía se acercó a Valeria, intentando tomarla del brazo, la risa nuevamente resonó, un coro de voces distorsionadas que llenaban la habitación con ecos de dolor. Las sombras parecían bailar alrededor, confundiéndola, mientras la figura al final del pasillo se acercaba lentamente, siempre sonriendo con esa mueca abominable. Déjame ir, suelta a mi hija. Lucía suplicó, una sensación de helplessness se apoderaba de ella. La respuesta fue el aliento helado de la entidad que la rodeaba, susurrándole cosas que no comprendía. Una sombra más gruesa se arrastró por el suelo, extendiendo sus garras hacia Valeria. La niña retrocedió, su rostro enrojecido de miedo. En un frenesí, Lucía estiró la mano, atrayendo a Valeria hacia ella, pero no era suficiente. Algo resistía su empuje, algo que parecía alimentarse de su desesperación. Soy la que espera, susurró la figura con una voz que sonó como un eco ahogado en su cabeza. Soy la que duele. Fue entonces cuando una revelación fría penetró la mente de Lucía. Esa casa no solo atrapaba a sus habitantes, sino que alimentaba sus peores miedos. Cada lágrima, cada susurro de angustia era un festín para su negrura. Debemos irnos juntas, dijo Lucía, su voz ahora llena de resolución. Pero para lograrlo, necesitaba la voluntad de Valeria. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, pero esta vez, Lucía sintió como la energía de la casa se debilitaba momentáneamente, como si su existencia estuviera siendo amenazada. Sabía que tenían que actuar rápido. La figura danzaba más cerca, y la risa se intensificaba, como si la casa misma se riera de su lucha. Atrévete a dejarme mistificarte, gritó la sombra. Pero en ese momento, un impulso desesperado la empujó a Lucía. Se abalanzó sobre Valeria, y juntas, hicieron un intento por romper el lazo que las mantenía atrapadas. Con un último grito, Lucía se lanzó hacia la oscuridad, tomando a Valeria de la mano, rogando a los dioses que la casa no pudiera retenerlas más. El abismo se abrió bajo ellas, y el terror las devoró una vez más. Cayeron, al abismo o hacia la luz. Lo desconocido las rodeaba. Y en un último instante, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, Lucía oyó el suave eco de la risa, transformándose en un grito ensordecedor, pero en el fondo, algo más latía. Una voz, suave y repetitiva, susurraba, contaré cada historia, y de ti, me haré un hogar. ¿Qué pasaría con Valeria? ¿Podrán liberarse de las garras de la casa o sus gritos se convertirían en parte del lamento eternamente atrapado en sus paredes? Lucía sintió que el aire se escapaba de sus pulmones mientras caía. La oscuridad se retorcía a su alrededor, no había sonido, ni luz, ni rumbo. Todo era un caos interminable, un abismo insondable donde el tiempo parecía haberse detenido. Solo sentía el tirón de Valeria a su lado, un recordatorio constante de que no estaba sola. De repente, el descenso se detuvo. Ambas cayeron de golpe, impactando en un suelo frío y duro que pareció absorber un suspiro de alivio. Lucía se sentó, aturdida, y cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, comenzó a distinguir un espacio extraño. Las paredes eran de un material rugoso, como si estuvieran hechas de la piel desgastada de otra capturada, y un aire denso y viciado las envolvía. ¿Dónde estamos?, preguntó Valeria, su voz temblorosa resonando en el silencio como un eco distante. No lo sé, cariño. Pero debemos encontrar una salida, respondió Lucía, levantándose y mirando a su alrededor. La luz era escasa, pero podía ver puertas y ventanas selladas, al igual que sombras que se movían en las esquinas de su visión, burlándose de su búsqueda. La casa parecía haberse metamorfoseado en un laberinto sin fin.
Nuevas risas la acompañaban, unas risas sutiles que lograban colarse por entre las rendijas. Ella no quiere que te vayas, repetía una voz susurrante, mientras las sombras se retorcían con agitación, como si esperaran ver el final de su desesperación. Valeria, dijo Lucía, tomando la mano de su hija, debemos estar unidas. No podemos dejar que esto nos separe. Mientras se adentraban más en aquel lugar abominable, una sensación de desasosiego incrementaba. Las paredes parecían latir al igual que un corazón, y el frío se intensificaba, como si cada paso que daban robara su calor. Intentaron avanzar, pero algo las atrajo hacia una habitación más pequeña, donde una luz tenue brillaba de manera parpadeante. Al entrar, descubrieron un mural apagado y desgastado en la pared. Representaba a personas atrapadas en oscuros abrazos, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. En el centro, una figura sobresalía, una mujer cuyas manos se alzaban, como si invocara algo oscuro. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer se parecía a Valeria, pero había algo en su expresión, un rastro de triste que la hizo retroceder. «Es ella», gritó Valeria, señalando la pintura. «Ella quiere que me quede». «No, Valeria. No podemos hacerle caso. Debemos salir de aquí ahora», Lucía insistió, arrastrando a su hija hacia la salida. La figura del mural parecía cobrar vida, las sombras se alzaban como tentáculos, intentando atraparlas. Lucía, con su mente nublada por el pavor, recordó que debía mantener la calma. Tenía que ser fuerte. Antes de que pudieran escapar, la puerta se cerró de golpe. Un estruendo resonó atronador en la habitación, como si la casa misma hubiera respirado con un suspiro pesado. Las risas a su alrededor se transformaron en gritos de furia, un coro de almas atrapadas que anhelaban la libertad que nunca encontrarían. «¿Qué quieres de nosotras?», Lucía gritó, su voz ahogada por el pánico. Las sombras comenzaron a rodearlas, presionando cada vez más cerca. Se apretó a Valeria con fuerza, sintiendo como su corazón latía con desesperación y miedo. La luz del mural comenzó a brillar más intensamente, atrapando la atención de ambas. «Contaré tu historia», resonó la voz, ahora clara y seductora. «Y si deseas huir solo debes hacer lo que se te pida». Un escalofrío recorrió la mente de Lucía. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hija? Con un último vistazo hacia el mural, entendió que tenían que confrontar aquello que atormentaba las almas de la casa. Lucía entrecerró los ojos mientras el aire a su alrededor crujía, y una nueva resolución crecía en su interior. «No, no seremos parte de tu historia», gritó, levantándose con determinación. De pronto, el mural explotó en sombras, y la figura comenzó a desmoronarse. La casa aulló, como si la rabia de su secreto se liberara en aquel instante. «Salid», resonó la voz enérgicamente. Lucía tiró de Valeria y saltó hacia la ventana más cercana justo cuando el oscuro abismo se arremolinaba detrás de ellas. La contorsionante oscuridad amenazaba con devorarlas nuevamente, pero un destello de luz apareció en la distancia, fueron empujadas hacia adelante, y el deslumbrante rayo las acolchaba mientras eran absorbidas por la luz. «Mamá, no quiero ir», gritó Valeria. «Debemos hacerlo, cariño. Confía en mí». Lucía apretó su mano, y se lanzaron hacia la brillante esperanza antes de que el terror pudiera alcanzarlas, pero al cruzar la frontera de aquella luz, una voz familiar volvió a susurrar, suave como una brisa maliciosa. «Ya es tarde, Lucía, tu historia apenas comienza y», antes de que pudieran comprenderlo, la luz desapareció, dejando solo un eco de sus gritos, y las sombras les aguardaban, listas para comenzar su nuevo cuento. Lucía y Valeria cayeron de nuevo. Esta vez, sin la oscuridad que las había envuelto antes, se encontraron en un espacio vasto y desolado. El aire tenía un olor metálico, agrio, y el silencio se sentía como una presión en sus oídos. Las paredes eran de un gris abatido, y fragmentos de espejos rotos adornaban el suelo, reflejando las caras asustadas de madre e hija en 1000 pedacitos. «¿Dónde estamos ahora?», murmuró Valeria, mirando a su madre con los ojos desorbitados. Tal vez es un sueño». Lucía intentó calmarla, aunque su voz temblaba. Sin embargo, el escalofrío que sentía le decía que esto estaba lejos de ser un mero sueño. Los cristales quebrados parecían murmurar en un idioma antiguo,
como si las almas atrapadas en ellos imploraran ayuda. Lucía intentó no mirar demasiado, pero la curiosidad la atraía como un imán. Entonces, de repente, una imagen tomó forma en uno de los trozos de espejo, una mujer de pie en la entrada de una casa, la misma figura del mural, su rostro ahora claramente visible, torcido por el dolor. Su mirada atravesó el cristal, y Lucía sintió que el frío se intensificaba. «Mamá», gritó Valeria, aferrándose a su chaqueta. «Mira». Lucía se aproximó y, al mirar de nuevo, la mujer dejó de llorar. Con una sonrisa desgarradora, sus labios se movieron, aunque Lucía no pudo escuchar lo que decía. En ese momento, un grito desgarrador resonó por todo el lugar, y la imagen de la mujer se desvaneció en un torbellino de sombras. «Ese grito era ella», dijo Valeria, llorando. «Es como si nos llamara». «No, cariño», dijo Lucía, con urgencia. «No podemos confiar en ellos. Debemos marcharnos». Pero el suelo comenzó a temblar, como si una presencia maligna emergiera del fondo. Las sombras de los espejos comenzaron a alzarse, distorsionando la imagen del espacio y convirtiéndolo en una atmósfera inquietante y retorcida. Lucía se puso de pie, buscando una salida, pero el espacio parecía cerrarse a su alrededor. Era un laberinto sin fin. Mientras daban pasos agigantados, percibieron un susurro, cercano y siniestro. «Eres parte de nuestra historia», Lucía resonaba en su mente, y el eco de aquellas palabras retumbaba como un tambor. «¿No quieres saber lo que le ocurrió a tu madre?». Aquella revelación hizo que Lucía se detuviera en seco. No era solo su hija la que estaba atrapada, ella misma había sido llamada a revivir una historia que creía olvidada. La sombra que las acechaba parecía crecer al compás de su miedo. Al volverse hacia Valeria, vio que su hija estaba paralizada, los ojos perdidos en un vacío aterrador. «Valeria, vamos», gritó, pero su voz se ahogaba traicioneramente en una niebla enrarecida. Valeria la miró, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y si tenemos que enfrentarlo, mamá? ¿Y si ella necesita nuestra ayuda?». El fatalismo en su voz hizo que el corazón de Lucía se detuviera. Valeria comenzó, pero las sombras respondieron, arrastrándose hacia ellas, acercándose en un abrazo mortuorio. Desesperada, Lucía tiró de su hija hacia el espejo más grande. «Confía en mí, Valeria. No podemos quedarnos aquí». No podemos. En ese instante, el espejo brilló con una luz ácida, y la imagen de la mujer se reflejó una vez más, su mirada intensa y penetrante. Era un grito mudo, invocando a Lucía. «Ayúdame», decía sin pronunciar. Lucía sintió que su corazón se desgarraba. ¿Qué decisión tomaría? ¿Ayudar a una madre a costa de su propia hija? Pero antes de que pudiera decidir, la fuerza atrajo a Valeria hacia el espejo. Un grito de horror se escapó de los labios de Lucía. «No, Valeria». Y en ese momento, el espejo se quebró aún más, la luz se volvió cegadora y las sombras a su alrededor gritaron. «Tu historia ha comenzado, Lucía». El sacrificio es solo el comienzo. Con un último vistazo, vio cómo la imagen de su hija se desvanecía detrás de una ola de oscuridad. Ayuda fue lo último que escuchó antes de que el vidrio la tragara en un torbellino de tinieblas. La luz se desvaneció, pero la casa estaba aún ahí, latiendo, esperando que llegara el momento en que se mencionara de nuevo un nombre, un silencio. «Ya no hay escape», Lucía, resonó la misma voz, burla y promesa al mismo tiempo. «¿Con qué precio estarás dispuesta a negociar para salvarla esta vez?». Lucía comprendió que el verdadero terror no era la casa, sino la elección que se avecinaba. La historia jamás contada las aguardaba, y cada paso la acercaba más a perderse definitivamente en la oscuridad. La oscuridad envolvió a Lucía, pero pronto la luz regresó, aunque no en la forma que esperaba. Se encontró de pie en una habitación familiar, la cocina de su infancia, con los electrodomésticos chasqueando y un aroma a pan recién hecho flotando en el aire. Pero algo no estaba bien. Las sombras bailaban en las esquinas, susurrando secretos que parecían conocerse. «¿Mamá?». La voz de Valeria resonó, pero era un eco lejano, ahogado en el murmullo de la habitación. Lucía corrió hacia la sala. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y a primera vista todo se sentía normal,
pero las imágenes estaban distorsionadas, los rostros sonriendo de manera siniestra. El frío recorrió su columna vertebral. Esto no es una broma, pensó, con el corazón acelerado. Lucía susurró el eco de aquella voz, y su pecho se aprisionó. Sabía que no era el llamado de su madre, sino algo más profundo, más oscuro. Reúne las piezas, se giró y, justo detrás de ella, un espejo grande se reflejaba con una luz inquietante. Lucía se acercó, sintiendo un tirón en su corazón. En el reflejo, vio una escena que la hizo gritar. Valeria estaba dentro del cristal, atrapada, sus manos contra el vidrio, los ojos desorbitados de miedo. «Mamá, sácame de aquí», gritó, pero la imagen de Valeria se desvaneció, llevándose consigo la esplendorosa imagen de la cocina. No, Lucía sintió como si el aire se agotara. «Valeria». La habitación se transformó de nuevo, llevándola a un oscuro pasillo. Una tenue luz provenía de otra habitación al final, y a medida que avanzaba, los susurros aumentaban, llamándola, invitándola a avanzar. Cada verdad tiene su precio, Lucía resonaba en su mente. Cuando llegó a la puerta, la manija parecía caliente al tacto, como si presionara contra su piel encarnada de terror. Empujó y entró. El lugar era una especie de salón con enormes libros apilados que cubrían las paredes. En el centro, un viejo atril mostraba un libro de cubiertas desgastadas. Al acercarse, vio el título, Historias de pérdida y sacrificio. No podía resistirse. Abrió el libro y las páginas comenzaron a pasar solas, revelando historias de familias desgarradas por la tragedia. Pero al girar una página, se detuvo de golpe. Había una foto en blanco y negro de su madre, sonriendo, sentada en una mesa, con el mismo espejo del que había sido arrastrada antes. Junto a ella, una mujer de mirada sombría, con un rostro desfigurado dentro del cristal. El atrapamiento, el eco de un pasado no tan lejano. Esto es solo otro juego, pensó Lucía, el miedo palpitando a lo largo de su piel. Fue entonces cuando oyó el sonido de las risas en el pasillo, un eco que se burlaba de su angustia. Siguió el sonido, atravesando la puerta que daba al oscuro corredor. Las voces la empujaban hacia adelante, mientras la sensación de una fuerza fría se colaba en su interior. Valeria rogó en un susurro, sintiendo que la sombra de la casa se estrechaba a su alrededor, vigilante y ansiosa. Corrió, intentando seguir el sonido de las risas, pero las paredes comenzaban a cerrarse. Las sombras se alzaban y parecía que sus manos frías intentaban arrastrarla, atraparla como a su hija. De repente, una risa resonó claramente, como si estuviera justo detrás de ella. La historia se repite, Lucía. La elección es tuya, salvar a tu hija o salvarte a ti misma. El terror se apoderó de su mente. ¿Qué tenía que sacrificar esta vez? Casi podía sentir el peso de ese dilema aplastándole el pecho. No, su voz se quebró. Déjame llevarme. A Valeria se giró, lista para enfrentarse a lo que fuera que se interpusiera entre ellas. El pasillo se oscureció aún más, y las sombras comenzaron a tomar forma, deslizándose hacia ella como un océano negro. Lucía sintió cómo la desesperación la ahogaba, mientras la risa se transformaba en gritos que reverberaban a su alrededor. «Mamá», resonó la voz débil de Valeria. Acelerando el paso, Lucía llegó a la esquina del pasillo donde una puerta chirriante se abría lentamente. Al cruzar el umbral, el mundo parecía estar al revés. La habitación se llenaba de espejos rotos que reflejaban imágenes distorsionadas de su vida, una vida que había querido dejar atrás. «¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar, Lucía?», susurró la sombra, entrelazando su voz con la del viento, mientras cerraba las distancias entre ellas. En ese instante, un espejo en particular la llamó. Allí, en el reflejo, se mostró un futuro desgarrador, Valeria atrapada, su madre en la penumbra, luchando entre el deseo de salvarla y el miedo a perderse en la locura del sacrificio. Miedo y determinación se entrelazaron mientras Lucía se preparaba para un enfrentamiento inevitable. Cuando dio un paso al frente, todas las imágenes en el cristal empezaron a moverse, como si se prepararan para contar la historia que había estado oculta durante tanto tiempo. Lucía resonó una voz familiar, acompañada de un eco de risas que apenas podía soportar. Tu historia acaba de comenzar, pero, ¿podría enfrentarse a un pasado que nunca buscó conocer?
La pregunta quedó flotando en el aire, mientras una sombra danzaba entre los espejos, lista para revelar secretos que cambiarían todo. La habitación se oscureció por completo, limitando la visión de Lucía. Su respiración se volvió entrecortada mientras los espejos comenzaron a susurrar. Las voces retumbaban en su mente, llenándola con fragmentos de recuerdos desgarradores y ecos de un pasado que no quería revivir. ¿Qué es lo que quieres de mí?, gritó, incapaz de contener su angustia, mientras las sombras se agolpaban a su alrededor, alimentándose de su miedo. No eres la primera en venir aquí, murmuró una voz suave pero gélida, resonando como un eco lejano. Pero sí eres la más fuerte. Esa fortaleza tendrá un precio. Lucía sintió cómo la desesperación se transformaba en un fuego interno, ardiente y feroz. Sabía que si no encontraba a Valeria pronto, podría perderla para siempre en esta oscuridad devoradora. Se acercó al gran espejo, su propio reflejo distorsionado por la neblina que lo cubría. La imagen se sacudió, como si en su interior, una tormenta aguardara su oportunidad. Valeria, gritó con todas sus fuerzas, esperando que su voz pudiera atravesar el cristal. Pero su respuesta fue un silencio agudo, tan pesado que casi podía tocarlo. De repente, el espejo pareció cobrar vida. Un rayo de luz apareció, mostrando un fragmento de lo que pudo haber sido una infancia feliz. Lucía vio a Valeria, pequeña, riendo con su madre en un día soleado. Su sonrisa, en contraste con el horror en el que estaba atrapada, hizo que una lágrima cayera por su mejilla. No puedes dejarnos así, suplicó al espejo, no me dejes perderla. Las risas infantiles se apagaron, dejando únicamente el murmullo del viento. No había respuesta, solo la frialdad de la realidad. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, cuando la sombra, ahora en forma humana, se acercó a ella. Cada verdad tiene un costo. Y está lista para ser pagada. La figura, con su rostro desfigurado y ojos vacíos, extendió una mano en dirección a Lucía. Mira bien, Lucía. Estás lista para enfrentar lo que fuiste. Para salvar a Valeria, primero debes liberarte a ti misma del peso de tus decisiones. Con un estremecimiento interno, Lucía se obligó a mirar más allá de la figura. La habitación comenzó a transformarse, revelando más espejos, cada uno presentaba un momento de su vida. Recuerdos de alegría, de tristeza, de culpa. Cada imagen que pasaba mostraba una parte de ella que había cerrado bajo la llave del olvido. No, no quiero recordar, se quejó, horrorizada, mientras las visiones la envolvían, acelerando sus latidos en un tambor infernal. Sin recordar, no puedes avanzar, susurró la sombra, acercándose aún más. Lo que está atado se debe desatar, solo así podrás salvarla. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó, una vez más proveniente del interior del espejo. Mamá, ayúdame. Aquel eco hizo que el suelo temblara, y la voz de Valeria se volvió sinfónica, un canto aterrador que empujaba a Lucía a tomar una decisión fatal. Las imágenes comenzaron a volver a girar, quejándose e implorando, mientras las sombras a su alrededor danzaban con avidez. Lucía sintió que el tiempo se detuvo, su mente luchando entre las voces que le decían que debía abandonar el pasado o perder a su hija para siempre. Sí. Lo haré, gritó, sintiendo una oleada de determinación. Estaba dispuesta a enfrentar cada pedazo oscuro de su historia. Voy a liberarte, Valeria. Lo prometo. Las sombras rieron con desdén, pero Lucía no se detuvo. Se adelantó al espejo, sabiendo que debía entrar en el reflejo y arriesgarlo todo. Cada paso hacia el cristal chisporroteaba su corazón, los ecos de su pasado retumbaban en sus oídos, pero su decisión ahora era firme. Voy por ti, Valeria, dijo con certeza, mientras se lanzaba hacia la superficie fría del espejo. La luz brilló intensamente, y Lucía fue engullida por el brillo. Dentro de la oscuridad, se dio cuenta de lo que le esperaba, un laberinto de recuerdos, cada dolor, cada alegría, sería una prueba para su valentía. Cuando la luz la cegó, la risa burlona de la sombra se desvaneció. Y al abrir los ojos, Lucía se encontró en un universo paralelo de espejos, cada uno mostrando espejos de lo que podía ser si se atrevía a explorar más allá de su propio miedo. Pero cuando miró de nuevo, sus esperanzas se hundieron,
Valeria todavía estaba atrapada, pero esta vez en un espejo diferente, rodeada de oscuridad total. Lucía sacó una profunda respiración, preparándose para enfrentar los ecos de su pasado y recuperar a su hija. ¿Qué vas a hacer ahora, Lucía?, susurró la sombra, mientras la presión aumentaba a su alrededor. El futuro se desvanecía ante sus ojos y la pregunta permanecía en el aire: ¿podría realmente salvar a Valeria, o el pasado la consumiría hasta convertirse en otra víctima de la casa? Las risas comenzaron a resonar nuevamente, más cerca que antes, mezcladas con los gritos de su hija. La elección ahora era inminente, y el tiempo se agilizaba. ¿Qué volvería a perder en esa lucha, y a qué costo? Lucía dio un paso hacia el espejo, la decisión en su pecho ardiendo. Una sombra más oscura que nunca la observaba, esperando el desenlace. Cuando Lucía cruzó el umbral del espejo, todo a su alrededor se volvió un torbellino de fragmentos de luz y oscuridad. Cuerpos de sombras la rodeaban, pero no eran sombras comunes, eran ecos distorsionados de su propia vida, figuras que representaban sus miedos más profundos. La presión aumentó mientras las risas burlonas se convertían en un canto que reverberaba dentro de su cabeza. «Valeria», gritó de nuevo, alzando la voz entre el caos. La habitación se volvió etérea, una interminable secuencia de espejos, cada uno reflejando diferentes momentos de su vida. Se detuvo ante uno que capturaba una discusión acalorada con su madre, palabras hirientes lanzadas de un lado a otro. El dolor de la culpa emergió, intoxicando su sangre. «¿Por qué estás aquí, Lucía?», susurró la figura reflejada de su madre, sus ojos derretidos en tristeza. «Tú fuiste quien eligió alejarse». «Cállate», murmuró Lucía, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza. Pero su propio odio la atrapó, igual que las sombras. Mirar la figura de su madre era como ver un cuchillo cortando su propia carne. El otro lado del espejo, las risas se intensificaron, como si disfrutar la escena. Al girar, encontró otro espejo donde la risa de Valeria resonaba, pero no era la risa de alegría. Era un eco perturbador que se distorsionaba. «Mamá, ven», la voz sonó clara y desesperada, haciendo que cada parte de Lucía se retorciera. Se agachó, buscando fuerzas en su interior, aunque el pánico comenzaba a asfixiarla. Los espejos comenzaron a temblar, y un giro oscuro se apoderó de la sala. Cada reflejo era un capítulo de su vida, cada uno más aterrador que el anterior. En un instante, se encontró frente a un espejo que mostraba su propia imagen en un momento de profunda felicidad. Un recuerdo de cuando Valeria nació, su primer llanto, y la maravilla que la acompañó. Pero esa felicidad pronto se tornó en una visión opresiva, llenándose de sombras que la tiraban hacia abajo, como si el dolor la reclamara. «Valeria», gritó de nuevo, sintiendo que la angustia la atravesaba. «Sal de allí». Las sombras respondieron a su súplica, transformándose en manos que la intentaban arrastrar. Ella luchó, empujando las sombras, sabiendo que no podía dejar que el pasado la consumiría. Fue entonces cuando una nueva voz resonó, más fuerte que las demás: «No puedes cambiar lo que hiciste, Lucía. Solo puedes sufrir las consecuencias». En ese instante, sintió que el suelo se iba desvaneciendo bajo sus pies. Un espectáculo aterrador se desarrollaba frente a sus ojos. Valeria estaba atrapada, rodeada de oscuridad, su rostro borroso y sus ojos llenos de miedo. Las sombras danzaban a su alrededor, alimentándose del terror que emanaba de ella. «Mamá», aulló Valeria, extendiendo su mano hacia el espejo. Su rostro era una mezcla de esperanza y desesperación. Lucía sintió que se le rompía el corazón. Cada suplicio era una herida abierta, el deseo de salvarla la consumió. «Haré lo que sea necesario», prometió, sintiendo que la fuerza regresaba a su interior. La sombra apareció de nuevo, sonriendo con desdén. «¿Estás segura? El camino es oscuro y lo que más amas podría no regresar». «Lo sé», respondió Lucía, «pero no puedo dejarla en manos de esta oscuridad». Se dio cuenta que debía enfrentarse a sus propios demonios. Eso requeriría recordar lo que había hecho, el daño que había infligido. Poco a poco, se acercó al espejo en el que Valeria estaba atrapada. Una muchedumbre de sombras la rodeaba, pero Lucía se mantuvo firme. «Recuerdos, ven a mí»,
murmuró, sintiendo que el caos se apoderaba de su mente, cada recuerdo había tomado su lugar. Con cada paso hacia ese espejo, las sombras se desvanecieron, pero su aspecto se tornó más amenazante. Recuerda quién eres, vibraban sus voces, el precio que debes pagar será tu libertad. Las risas de Valeria se congelaron en una súplica, mamá, no. No te vayas. Lucía se enfrentó a la sombra que la retenía. Sabía que quedaba poco tiempo, los ecos de su pasado eran cada vez más intensos, como una tormenta que se avecinaba. Voy a enfrentarte, aunque, comenzó a decir, pero el espejo tembló de tal forma que la fuerza de su resolución se sentía desvanecer. La figura sombría se acercó, retorciéndose en sombras aún más oscuras y grotescas. Te lo advertí, Lucía. La oscuridad siempre reclama lo que es suyo. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? El aire se volvió pesado, y el tiempo parecía ralentizarse cuando Lucía, con su corazón palpitante, dio el último paso hacia el espejo. Las risas se intensificaron, y la voz de Valeria se unió a un coro inquietante que casi la empujaba hacia atrás. Pero Lucía se mantuvo firme, todo dependía de ella. Voy a entrar, murmuró, el brillo del espejo emanando una luz inquietante. Voy por ti, Valeria. No me detendré. Pero cuando las sombras se abalanzaron, una pregunta surgió en su mente, ¿Valeria estaba realmente allí, o era solo un espejismo más en sus miserias? El espejo estalló, revelando una puerta a un lugar donde el terror y la desesperación tenían forma. ¿Sería esta su condena final, o el inicio de su salvación? Mientras la sombra se lanzaba hacia ella, se dio cuenta de que la única salida sería un sacrificio desgarrador. El grito de Valeria resonó en el aire, y en ese momento crítico, Lucía comprendió que había un precio que pagar. Pero, estaba lista para enfrentarlo. Lucía estaba atrapada entre la desesperación y la determinación. El espejo brillaba ante ella, ofreciendo la única esperanza de rescatar a Valeria, pero también la advertencia de que todo tenía un precio. Ella apretó los dientes, el nudo en su garganta se hacía cada vez más fuerte. No puedo dejarte aquí, murmuró, casi para sí misma, mientras sentía cómo la realidad comenzaba a distorsionarse a su alrededor. La imagen de Valeria en el espejo parecía desvanecerse y, con ella, la luz que iluminaba su camino. La risa burlona de las sombras resonaba en su mente, como si disfrutaran del tormento que provocaban. Con un grito desgarrador, Lucía se lanzó hacia adelante, atravesando el cristal. Sintió como la luz y la oscuridad se entrelazaban, enrollándose a su alrededor como hilos de un destino oscuro. Las risas se desvanecieron, pero el eco del miedo permanecía, empujándola hacia un laberinto de recuerdos. Al llegar al otro lado, Lucía se encontró en una habitación oscura, apenas iluminada por destellos intermitentes. A su alrededor, imágenes de su vida se proyectaban en los obstáculos que la cercaban. Momentos de alegría y tristeza, de dudas y de decisiones, todo se mezclaba en un torbellino de emociones que la llenaba de angustia, pero de repente, gritó por Valeria. ¿Dónde estás, cariño? Un silencio sepulcral la respondía. Sus pasos resonaban pesadamente, con cada uno sintiendo el peso cada vez más intenso de sus decisiones pasadas. Recordó la lucha con su madre, las palabras hirientes que nunca debió decir, las cargas que había arrastrado y que ahora volvían a la vida como sombras. Recuerdos, ven a mí, pronunció con voz firme, sin saber si su llamado sería suficiente para romper la neblina de desesperación. Las imágenes comenzaron a oscilar, mostrando momentos felices que se desvanecían en llanto. No puedo dejar que esto me consuma, pensó, sacudiendo la cabeza para despejarse. A medida que avanzaba, una figura oscura surgió ante ella. Era un reflejo distorsionado de sí misma, un emblema de autodesprecio que se cernía sobre su ser. Te advertí que la oscuridad siempre reclama lo que es suyo. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? La sombra sonrió, burlándose de sus temores. No dejaré que me atrapes, respondió con determinación. Avanzó hacia la figura, sintiendo cómo la fuerza de su pasado intentaba enfrenarla, pero no se detendría. Sabía que debía enfrentarse a todo aquello que le había hecho daño. Las risas de Valeria comenzaron a resonar de nuevo, empujando su entusiasmo ante un recuerdo que nunca deseó revivir. Valeria.
Gritó con todas sus fuerzas, mientras la sombra se deslizaba hacia ella, pero esta vez, Lucía no retrocedería. Soy tu madre, y no voy a rendirme. Se acercó al espejo que burlonamente la había separado de su hija. Voy por ti, dijo, con el eco de su amor llenando el aire, como una luz que destella en la más profunda oscuridad. Finalmente, sintió que el cristal vibraba bajo su toque, una barrera que debía atravesar. Con un grito de fuerza, la atravesó de un solo golpe. La luz estalló a su alrededor, y en un instante, todo se iluminó. Lucía cayó en una habitación familiar, pero el eco de la vida que había dejado atrás la rodeaba. Las risas de Valeria comenzaron a llenarle el corazón, y el aroma de pan recién hecho regresó. Pero las paredes estaban manchadas por la angustia y el dolor que había compartido con su madre. Podía sentir que la casa le decía que todo lo que había hecho resonaba con un eco palpable. Sin embargo, esta vez, algo era diferente. Mamá. Valeria estaba de pie ante ella, y su rostro brillaba con esperanza. Salí. Al fin podré salir de aquí. Las lágrimas de alegría inundaron los ojos de Lucía. Se lanzaron la una hacia la otra, un instante de pura conexión, una promesa silenciosa de que nunca volverían a separarse, pero entonces, una sombra oscura comenzó a acechar de nuevo, dispuesta a interrumpir su felicidad. Lucía lo sintió correr por su espalda, pero esta vez no iba a permitir que el miedo la consumiera. Lo que hemos vivido nos ha dado fuerza, gritó, enfrentando a las sombras. No tengo miedo a lo que pueda venir, porque sé que el amor siempre gana. Las sombras titubearon, como si la fuerza del amor las desestabilizara. Juntas, madre e hija dieron un paso hacia la luz, unidas en su resolución. Con cada paso que daban, el eco del dolor se desvanecía lentamente, las risas se transformaron en susurros, la casa maldita comenzó a temblar, liberando sus secretos. Y en un último grito desgarrador, Lucía cerró los ojos, apretando la mano de Valeria, cuando el cielo se iluminó con una brillante luz blanca. Juntas. Siempre juntas, resonó en el aire justo antes de que todo desapareciera. Cuando Lucía se despertó, estaba en el patio trasero de su nueva casa. El sol brillaba, y Valeria corría a su lado, riendo en libertad. Las sombras se desvanecieron, su eco se había extinguido. Finalmente, podían comenzar de nuevo. Este lugar es nuestro hogar, murmuró Lucía, mientras sonreía hacia su hija. Sentía su pecho liviano, como si todas las cadenas que la ataban en el pasado se hubieran roto por fin. Las risas de Valeria retumbaron en el aire, un símbolo del amor que triunfaba sobre el miedo. Y con esa alegría en el corazón, Lucía supo que siempre estarían juntas. El pasado no podría apoderarse de su futuro, porque habían aprendido a ser fuertes, a amarse sin límites. Con el viento soplando suavemente, Lucía abrazó a su hija, y finalmente se despidieron de las sombras que habían estado a punto de devorarlas, dejando atrás el eco de la oscuridad. Nunca volverían a ser parte de esa historia. Comenzarían una nueva, una llena de luz y amor. Ahora, es tu turno de unirte a la familia de historias increíbles. Necesitas suscribirte ahora mismo. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido emocionante. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que nuestras historias lleguen a más personas. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que tienen que ver esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.